Causa número 11, expediente 3673-2013, proceso de amparo interpuesto por Marco Antonio Arana Segarra contra el Ministerio de Energía y Minas y otro. Ha solicitado informalmente por la parte demandante la abogada Mirta Esther Vázquez Chuquilín y por la parte demandada el abogado Bruno José Emilio Marchese Quintana en representación de Minera Yanacocha y el abogado Cristian David Dodero Casano en representación de la Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera saber si podemos hacer uso del proyector conforme lo había solicitado. No le escuchamos bien. Acomoden el micro, señores. ¿Es posible el uso del proyector para iniciar la sesión? Y le vamos a agradecer que mida su tiempo, abogado. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Venimos acá para exponer una de las causas más emblemáticas que hay en este país, un proceso de amparo seguido contra la instalación del proyecto minero Conga, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas y que va a ser ejecutado por la empresa minera Yanacocha. Brevemente quiero contextualizar este hecho porque me parece muy relevante que ustedes conozcan que el área que se va a impactar es una zona no árida, básicamente es una zona de muchas reservas hídricas, una zona altamente vulnerable. Esta zona está compuesta por casi 34 hectáreas de lagunas y como hemos expuesto ahí, está ubicada en la cabecera de 5 microcuencas. Eso nos da la idea de la vulnerabilidad de este proyecto. Ahí también hay 682 manantiales conforme dice el estudio de impacto ambiental y hay 102 de ellos, se desprenden 102 captaciones de agua potable para poblaciones. Podemos decir que este proyecto es muy perjudicial y representa un serio riesgo al medio ambiente porque se va a instalar acá, como se puede apreciar en el mapa, una de las presas de relave más grandes de Latinoamérica con una extensión de 700 hectáreas. Una presa de relave y se va a procesar en este proyecto 92,000 toneladas de roca al día. 92,000 toneladas de roca al día. Y habrá depósitos de relaves en toda la zona que son altamente riesgosos. Si podemos indicar también, uno de los impactos más importantes es lo que va a pasar con las lagunas. Hay lagunas que naturalmente existen hace muchos años que cumplen servicios ambientales y finalmente las lagunas, por ejemplo, como la laguna El Perol y la laguna Mala, van a ser convertidas en tajos, como se observa a la derecha, y otras lagunas también como las lagunas Azul y la laguna Chica van a ser desaguadas para ser convertidas en botaderos de desechos. Esos simplemente son los impactos más importantes que puedo mencionar y básicamente quiero referirme a la demanda. Nosotros estamos interponiendo demanda de amparo porque se aprobó este estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas el 27 de octubre del año 2010.
mediante la resolución 351. La demanda presentada ante la jurisdicción de Cajamarca ha sido declarada en primera y segunda instancia liminarmente improcedente. Liminarmente improcedente porque hay una mala interpretación de lo establecido en el artículo 5, incisos 2 y 4 del Código Procesal Constitucional, porque se alega básicamente que hay falta de agotamiento de la vía administrativa, se alega que hay existencia de otras vías procedimentales igualmente satisfactorias y se alega que debe haber etapa probatoria. A pesar de eso, ya el tribunal ha establecido que en otros casos como Cordillera Escalera y los casos de Majes Siguas, que hay pronunciamiento y se debe entrar al pronunciamiento de fondo. Quiero precisar dos errores puntuales que ha cometido tanto la primera y segunda instancia. Un primer error es que, referido al objeto de la demanda, nuestro objeto de la demanda persigue proteger el derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado. Sin embargo, la primera y segunda instancia establecen equivocadamente que nuestro objeto es buscar restar eficacia jurídica a una resolución administrativa. Esa no es nuestra pretensión, ese no es nuestro fin. El proteger el derecho al medio ambiente va más allá de cuestionar la validez o la eficacia de una resolución directoral. Y también respecto al tema de la etapa probatoria, quiero hacer referencia a casos muy importantes que incluso se están resolviendo a nivel internacional, con la aplicación de lo que se llama el principio precautorio. Y el principio precautorio no es solamente válido para resolver el fondo de estos asuntos, sino para resolver también la procedencia de estos casos, porque no necesitamos de pruebas determinantes para pronunciarnos sobre el fondo de estas situaciones, justamente por la naturaleza que ello importa. Con esto yo estoy viniendo a exponer que se nos está violando un principio fundamental, que es el principio pro actione, que básicamente exige que el juez pueda pronunciarse respecto a la procedibilidad, considerando el derecho más favorable al acceso a la justicia. Finalmente, respecto al fondo del asunto, quiero expresar dos situaciones fundamentales. El derecho al medio ambiente, lo ha determinado este tribunal en reiteradas sentencias, implica dos dimensiones, la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva, y es sobre esta dimensión objetiva sobre la que quiero recalcar, que eso significa que el Estado tiene que proteger de manera eficiente y eficaz el derecho fundamental al medio ambiente, y solo un acto nos hace ver que no está cumpliendo con este derecho, con esta obligación de proteger efectivamente. Los estudios de impacto ambiental, básicamente el procedimiento y la aprobación de estudios de impacto ambiental, no son compatibles con esta protección, y eso lo hemos visto. Señor presidente. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores demás magistrados, efectivamente, por esta demanda de amparo, el señor Marco Arana pretende que se declare suspensión del proyecto Conga, que se declare la inaplicación de la resolución directoral 351 de 2010 de emisiones de minas, que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga presentado por mi patrocinada minera Yanacocha. La demanda, como bien lo ha indicado mi colega, ha sido rechazada liminarmente por improcedente, tanto en primera instancia como en la Sala Civil de Cajamarca. ¿Por qué ha sido esto? Porque no se han agotado las vías previas, porque existen vías igualmente satisfactorias con las que ha podido recurrir y en la propia ciudad, y tercero, porque la controversia que se plantea excede lo que está previsto, lo que puede ser una materia de amparo que requiere una intensa actividad probatoria, y lo último, porque no había una amenaza cierta y de inminente realización. Me explico brevemente cada uno de estos. La resolución directoral que pretende que haya inaplicable es una resolución directoral de primera instancia administrativa. Contra ella procede un recurso de revisión ante el Consejo de Minería, y esto puede ser impugnado por cualquiera que tenga interés. Lo prevé incluso las mismas normas de la materia. Bueno, nadie impugnó esta resolución directoral, quedó firme en la vía administrativa. En segundo lugar, por eso es que se dice que no se han agotado las vías previas. Segundo, en relación a la vía igualmente satisfactoria, como bien ha señalado la Corte, hay la vía procesal administrativa. ¿Por qué? Porque
lo que en el fondo pretende es que se declare la nulidad o la invalidez o dejar sin efecto una resolución directoral que es un acto administrativo. Y para esto está la vía administrativa, vía con la que puede obtener exactamente lo mismo que pretende en este amparo. Por tanto, como al ser el amparo residual, debió recurrir a esta vía, lo que no se ha hecho. Es más, acá incluso en la Corte Administrativa podrían haber utilizado medidas cautelares ante un eventual hecho que consideran ellos afectado. La tercera hipotesis, ¿por qué es? Porque como puede verle la demanda y los anexos, acá hay informes que presenta el demandante señalando que habrían algunos problemas con el proyecto o con el estudio de impacto ambiental, entre otros un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado por la autoridad competente, que ha habido todo un procedimiento de observaciones, el Ministerio de Agricultura formuló observaciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el ANA formuló observaciones, etcétera, y todas esas fueron subsanadas o levantadas, y así fue aprobado el estudio de oportunidad con todas las observaciones de todas las que ya levantadas. Y además, adicionalmente a esto se pidió el gobierno hizo un estudio de proyectos internacionales y geológico, que finalmente, y en resumen de todo lo que dice de ese estudio, dijo que las medidas o que las conclusiones del informe del estudio eran adecuadas. Entonces, vemos pues que hay todo un problema aquí probatorio que definitivamente en la vía del amparo no podría ser dilucidado. Acá se requieren pruebas, que no son de actuación inmediata, como país, etcétera, que no son pues para este tipo de procesos. Y en cuanto a la amenaza, cuando se lea la amenaza de obligación constitucional, esta amenaza debe ser cierta y de inminente realización. Lo que se cuestiona, en este caso, como lo han dicho en las instancias inferiores, el protocolo está suspendido. Por tanto, lo único que se ha hecho es un reservorio de Chalhuagón y alguna vía de acceso, pero por lo demás está suspendido y no habría por ello ninguna amenaza cierta y de inminente realización. Entonces, por eso también debe ser declarada improcedente la demanda como decía inferiores. Ahora, quiero brevemente hacer una referencia de que se está diciendo mucho que el proyecto Conga causaría un daño ambiental. Como bien hecho los estudios que se han visto, las 4 lagunas que serían impactadas van a ser reemplazadas con 4 reservorios. 4 reservorios que no solamente van a tener más o menos el triple de la capacidad del agua que tienen estas lagunas. Otro punto, estas lagunas son lagunas cerradas, es decir, estas lagunas no aportan agua al sistema, o no a la cuenca. Solamente aportan agua actualmente cuando en las épocas de lluvia se rebalsan y ese rebalse llega a la cuenca, pero normalmente no, son tan impermeables, no son tan impermeables que no dan ni agua superficial ni agua subterránea. Otro punto que quería aclarar, los depósitos que ha comentado la doctora no son para desechos, lo que va a ir ahí es roca estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia de la operación minera van a haber rocas mineralizadas y rocas sin mineral. Las rocas no mineralizadas, o sea que no van a ser, las rocas que tienen mineral irán a procesarse para sacar el mineral de ellos y exportarlo, venderlo. Las rocas que no tienen ese mineral son las que van a ir a esos depósitos. No es desechos propiamente lo que va a ir a esos depósitos. Además de los reservorios, también se van a reemplazar los bofedales, y con todo esto, señores magistrados, se está garantizando, y como bien han indicado pues, todos los estudios que se han hecho, que todo el impacto va a ser debidamente mitigado en el proyecto Conga. Y por eso se confirme la resolución de esas cierres para el procedente de la demanda. Gracias. Refiero la palabra al señor abogado. ¿Le puede ceder el sitio, señor abogado? Gracias. Señores magistrados,
En mi calidad de abogado de la Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas, mi función en esta mañana es en base a lo que mi colega ha expuesto con respecto a la geología y la zona geográfica donde se encuentra el proyecto Conga. El estudio de impacto ambiental comprendía varios componentes. Esos componentes han sido cuidadosamente calificados y observados en su oportunidad por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que es la competente para estos menesteres. ¿Qué sucede? Ciertamente le escuché a mi colega, con mucho respeto, que la zona está llena de bofedales y reservas de agua, y eso es correcto. Pero también hay algo importante, que no solamente hay reservas de agua que son aptas para el consumo humano, sino también hay otras reservas de agua cuyos grados de alcalinidad no son para el consumo humano, toda vez de que hay fondos de las lagunas, como por ejemplo la del Perol, que aparece ahí graficada, donde tiene suelos altamente mineralógicos. Y mineralógico significa de que hay una mezcla de componentes que no son aptos para ni consumo humano ni tampoco para el consumo animal. Esa naturaleza especial de esos bofedales hacen y permitían de que cuando se presentan los estudios de impacto ambiental, exigiéndole obviamente al contratista cómo es que va a garantizar la mitigación ambiental en la zona, es aprovechando lo que la naturaleza haya dejado. Vale decir, si es una laguna que es mineralógica, significa que el agua per se no es apta para el consumo humano. La misma naturaleza la seleccionó de esa manera. Entonces, esos son los lugares adecuados para poder desecarlos, el agua darle otra clase de fin y utilizar esos hondonadas que quedan para darles fin de botadero a nivel de desecación para materiales sólidos, como también para materiales líquidos, productos de los futuros relaves. Entonces, fuera de la exposición técnica que el área de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros nos enriqueció, me permito, para cerrar, que normalmente los estudios de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental de alta densidad, es decir, detallado para esta clase de actividades de gran minería, requieren que cuando no está de acuerdo el administrado o terceros que tienen legitimidad por estar en la zona de influencia del proyecto, pueden utilizar los mecanismos administrativos necesarios para pronunciarse que no están de acuerdo. Esos mecanismos administrativos no han sido utilizados a la fecha, salvo el proceso constitucional que es el que nos ha llevado a esta estación. Pero, ¿por qué razón digo que era importantísimo de que se utilizara la vía administrativa en primer orden? Porque acá hay una valía poderosa de los medios probatorios. Vale decir, el instrumento de gestión ambiental es la herramienta macro para poder garantizar si una obra minera puede llevarse a cabo o no, porque ahí hay varios componentes y uno de los componentes es la de mitigación de un futuro posible daño si es de que se presenta. Entonces, cuando un tercero no está de acuerdo en esa clase de situaciones, tiene que ofrecer el medio probatorio idóneo para demostrar que el análisis científico que se ha empleado para poder decir de que sí se puede hacer obra en un lugar está mal hecho o no, lo cual no ha ocurrido. Y si me permiten opinar con respecto a lo que el Código Procesal Constitucional permite, normalmente los derechos constitucionales son derechos que no requieren una mayor prueba porque el derecho a prueba per se. En este caso, con el respeto que se merecen los señores demandantes, están solicitando de que sea inaplicado o que se deje sin efecto una resolución directoral que aprobaba un estudio de impacto ambiental que ha pasado por varios cánones, incluyendo los de participación ciudadana. Entonces, eso es en resumidas cuentas y en conclusión, que la posición de la Procuraduría del Ministerio de Energía y Minas es que sea declarada improcedente la demanda. Gracias, señora abogada. Sí, abogada, en réplica brevemente, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, mis colegas han señalado y han fundamentado por qué no debe declararse la procedencia de esta demanda y básicamente yo quiero puntualizar 3 aspectos fundamentales. Estamos nuevamente hablando de la solicitud de la protección de un derecho fundamental. No estamos cuestionando la eficacia o la nulidad de un acto administrativo como la resolución 351.
porque en ese caso sí hubiésemos tenido que ir a una apelación, a una impugnación, pero no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo básicamente es la protección de un derecho fundamental. Por eso decimos que no hay vías igualmente satisfactorias, y cito también a Castillo Córdoba, que establece que ningún proceso general, civil, laboral, administrativo, contencioso administrativo, sirve para cumplir con esta medida preventiva que establece el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. Entonces, aquí estamos frente a la violación, discutiendo violación de derechos constitucionales, y no estamos nosotros en este momento cuestionando derechos de naturaleza legal, ¿verdad? En el segundo lugar, quisiera decir que en cuanto al agotamiento de la vía previa, nuevamente, como no estamos cuestionando nosotros la resolución administrativa, finalmente esto no se nos debería exigir. Y es más, se establece en el extremo que la vía administrativa, el agotamiento de vía administrativa tiene una excepción. ¿Cuál es esa excepción? El daño o el riesgo del daño que se pueda producir. En este caso, realmente hay un riesgo inminente, no como dicen mis colegas que no existe. En realidad existe un riesgo inminente. Y sobre la etapa probatoria, ya se ha establecido también por este Tribunal Constitucional que incluso en las demandas de amparo muchas veces se puede hacer uso de lo que del juez, de la facultad del juez de hacer o desarrollar plenamente su potestad de investigación, y en ese sentido yo invito al tribunal para que pueda revisar que lo que se ha afirmado acá por mis colegas no es verdad. Cuando se dice el tema de que las lagunas son totalmente impermeables, cuando se hace afirmaciones del tema de que estas lagunas no aportan agua o que son aguas que no son aptas para consumo humano, ustedes están negando lo que Minas o lo que el propio Ministerio del Medio Ambiente o lo que han dicho los propios estudios, el propio estudio de impacto ambiental, y por eso en la demanda yo invito a leer. Hay citas textuales del propio estudio de impacto ambiental, incluso del informe que da la Autoridad Nacional del Agua, donde dice que se va a producir daños sobre aguas, tanto superficiales y terrestres, aguas subterráneas, que finalmente van a impactar sobre los caudales hídricos que estas zonas aportan. Entonces, hay elementos que se pueden verificar, y para eso hemos ofrecido estos medios probatorios, para que se pueda examinar que son elementos que realmente aportan a este sustento de que sí hay un riesgo inminente y real sobre la afectación al medio ambiente. Gracias. Puede ser uso la palabra en dúplica. Gracias, señor presidente. Solamente algunos comentarios. En relación a la vía, al uso de la vía administrativa, que consideramos era lo correcto en este caso, y lo que ha dicho la doctora, solo quiero reiterar que en los procesos ordinarios también se protegen derechos constitucionales, no solamente en el amparo. Y para eso también existe, por ejemplo, el control difuso de la Constitución y también la posibilidad de que se respeten. Sí, obviamente, si declaran nula la relación electoral, obtendría la inaplicación que ha demandado en este amparo. Entonces sí es posible obtenerlo en esta vía. En relación a ahora nos dicen que en relación a la vía administrativa nos han dicho ahora que es urgente, que tenía que poner el amparo porque es urgente ponerse, puede convertirse en irreparable agresión. Bueno, la relación electoral, señores magistrados, es del año 2010, de octubre del 2010. Y la demanda de amparo ha sido presentada en octubre del 2012. Entonces, ¿cómo nos puede decir ahora que han tenido 2 años para votar la vía administrativa y ahora viene a ser una peligro de irreparabilidad por no votarla? Entonces, se habría puesto inmediatamente, no 2 años después, la demanda de amparo. No tiene eso, no resiste. Ahora, la información que les he dado, señores magistrados, es la información que hay en el estudio de impacto ambiental, y hay la información que hay en el peritaje internacional. Solo quiero leer un pequeño párrafo de del peritaje internacional, de lo que dice, que concluye, lo que es lo que concluye de todo esto. Dice, en ese sentido, se considera que la afección al componente hídrico superficial está bien valorada y las medidas de mitigación propuestas son correctas. Las actuaciones previstas garantizan que se minimice el impacto del proyecto, fundamentalmente a través de la construcción de 3 reservorios, para uso exclusivo de la reposición de caudales afectados, y un cuarto de uso compartido con la mina, que será de uso exclusivo de reposición para caudales tras el cierre.
Entonces, está garantizada que no va a haber un problema de abastecimiento de agua. Y finalmente quiero decir que se ha mencionado mucho un informe del Ministerio del Ambiente. En realidad, hacen referencia a un informe 01-2010 que no está suscrito por nadie. Es una hoja, son dos hojas, unas cuantas que no tienen ninguna firma, no tiene autor. El Ministerio del Ambiente ha desconocido y no dice que Resurgir no obra tal informe. Por tanto, ese informe no existe y hemos presentado diversas constancias emitidas inicialmente en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Van a formular preguntas los magistrados José Luis Ardón, Ledesma y Espinosa Saldaña. La abogada de la parte demandante, usted sabe, el artículo 201 dice, de la Constitución, dice que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Yo quisiera saber en qué artículo de la Constitución hay el derecho fundamental que usted ha señalado. Usted se ha referido solamente a algunas sentencias del Tribunal Constitucional, pero podría caber la posibilidad que nuestros distinguidos antecesores no se hayan ceñido estrictamente a la Constitución. Entonces yo quisiera su ilustración al respecto. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Básicamente nosotros estamos cuestionando la afectación o la amenaza, la afectación al derecho constitucional, al medio ambiente sano y equilibrado, contenido en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. No es ese inciso, uno referió a una cuestión de inmediatez, es decir, el actor desarrolla su vida allí. Así es. En realidad, el derecho al medio ambiente es un derecho difuso. Por tanto, cualquier persona podría ser afectada eventualmente con un daño importante al medio ambiente. No es necesario que las personas vivan y desarrollen su vida en ese lugar, porque los impactos no tienen fronteras. Los impactos ambientales vienen a determinar una serie de daños que finalmente pueden impactar en un colectivo indeterminado de personas. Si se desarrollara un proyecto minero en otro lugar del país, que el actor también podría sentirse afectado por ello. Creo que hay que diferenciar la suerte de afectación inmediata y afectación mediata. Y en este caso, básicamente, el actor probablemente estará afectado de manera inmediata con otros proyectos que también se desarrollan en el país, y de hecho hay un cuestionamiento sobre el tema, la cantidad de proyectos que se están abriendo en el país y que van a impactar en conjunto seriamente al medio ambiente. Pero hay una serie de afectados inmediatos, como en este caso son la población de Cajamarca, de donde procede el demandante. Marianela Ledesma. Gracias, presidente. Dos preguntas, una para la parte actora y otra para la parte demandada. Para la parte actora quisiera que me precise de repente acá alguna incongruencia, pero estaba revisando de los actuados en relación a este caso, que los pronunciamientos ya tanto de la sala como del juzgado constitucional han señalado la denegatoria porque el proyecto se encuentra suspendido. Sí. Y si el proyecto se encuentra suspendido, la pregunta es ¿dónde calzaría la idea de la inminencia del daño y la irreparabilidad si es que estaríamos de repente en este tipo de acciones? Esa es una pregunta. Además, también tengo otra curiosidad, porque si bien usted dice que lo que pretende a través de esta acción es la tutela al derecho al medio ambiente, pero sin embargo a la vez, y le voy a leer literalmente lo que pide, porque quiero que me aclare ahí, dice: solicito el amparo contra la minera, alegando la amenaza al derecho constitucional de vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado. Y por lo que solicito se declare la suspensión del proyecto Conga, resolución directoral 351. Pero esta resolución directoral que usted pide la suspensión es la misma que ya ha suspendido el proyecto.
Entonces, quiero que me aclare acá. Usted está pidiendo la suspensión de una resolución directoral, que la estoy leyendo literalmente, o hay un error de repente en el texto. Está pidiendo la suspensión del proyecto y la inaplicación de la resolución. Sin embargo, esa resolución en su contenido ya está suspendiendo el proyecto. Entonces, acláreme bien estos dos puntos, por favor. Sí, le agradezco sus preguntas, señora magistrada. En principio, respecto al tema de la inminencia del daño y por qué dice la Sala Civil de Cajamarca que se encuentra suspendido el proyecto, en realidad hay una declaración pública no oficial, digamos no oficializada con ningún tipo de resolución respecto a la suspensión del proyecto. Si bien después de todo el conflicto y después de 5 muertos se dijo que el proyecto se iba a suspender, no existe ninguna resolución normativa que diga que el proyecto queda suspendido. Y es más, como lo ha expresado mi colega de la otra parte, el proyecto ha ido avanzando, se ha construido el reservorio Chaidogón y ahorita se está iniciando la construcción del reservorio El Perú. Entonces, el proyecto en sí no está suspendido porque, valga la aclaración, además, estos reservorios son parte del proyecto conforme se lo puede impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, son parte del proyecto, por tanto el proyecto se está ejecutando y de ahí la inminencia y el tema de que no se encuentra suspendido de manera real. Respecto a su segunda interrogante, aclarar lo siguiente: la resolución directoral 351 es la que aprueba el estudio de impacto ambiental. La aprobación del estudio de impacto ambiental viabiliza el proyecto y genera una capacidad de, en este caso la empresa, de iniciar la ejecución del proyecto. Por tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que finalmente no se inaplique esa resolución, no que se anule ni entrar en la discusión de la eficacia o no, pero sí que se inaplique porque esta es la resolución que da inicio oficialmente o que da la luz verde para que este proyecto se pueda iniciar. Entonces, quiero aclarar eso. Muy bien. La pregunta para la parte demandada, quisiera que el procurador me precise si realmente jurídicamente está suspendido los efectos de esa resolución directoral 351-2010 o que implica la suspensión del proyecto, porque lo que sostiene la parte actora es que aparentemente no habría esa suspensión del proyecto porque parte del proyecto es la construcción de los reservorios que ya se vienen realizando, que es una de las primeras etapas, y luego continuaríamos con otras etapas, pero que forma parte del proyecto. La pregunta en concreto es, ¿hay suspensión del proyecto? ¿Hay una resolución que declara la suspensión de los efectos de esta resolución directoral 351-2010? Esa es la primera pregunta para la parte demandada. Y además la siguiente pregunta es si lo que se está poniendo en discusión acá es un tema de vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, y la parte demandada alega que hay todo un estudio realizado inclusive por las entidades competentes del Estado. Quería preguntar, y la parte también actora señala de que en estas áreas hay ofedales, hay reservas de agua, que se cuestiona si son aptas o no para el consumo, pero si tendrá alguna posibilidad de repente para el consumo del ganado, ya que Cajamarca es una zona de público conocimiento dedicada a la ganadería. Y pregunta en concreta es, en los estudios de impacto ambiental se recoge la afirmación que la construcción de este proyecto no afectaría el tema del ecosistema y sobre todo en el tema del ganado, si bien no es un agua de consumo, pero para la ganadería en algo afectaría, ¿no? Gracias. Correcto, señora magistrada. Respondiendo a su primera pregunta, la resolución que está siendo cuestionada es una resolución de aprobación de un estudio de impacto ambiental, pero no tengo conocimiento que haya habido algún acto administrativo emitido por el área técnica que suspenda la resolución, sino que cuando hay una contingencia judicial de por medio, normalmente las áreas técnicas no dan pase a seguir adelante con las operaciones hasta que las instancias jurisdiccionales terminen. Tanto así que piden reportes a la Procuraduría de que en qué estado se encuentra tal proceso para tomar alguna clase de decisión.
y si hubiese algún tipo de contingencia a nivel administrativo, la reportan también, porque para todos los actos administrativos hay plazos, y hay plazos que acarrean responsabilidades para los funcionarios el no hacerlos oportunamente. Pero con toda franqueza, desconozco si hay un acto administrativo declarando la suspensión. Con cargo a podérselo manifestar por escrito en alegatos al colegiado para precisar ese detalle. Con respecto a su pregunta número 2, efectivamente, los estudios de impacto ambiental que son de naturaleza detalladas tienen varios componentes, y los componentes implican desde antes de hacer, son componentes que se anticipan a la realización de la futura obra, y tanto así que se anticipan incluso cuando ya la obra deje de ser viable para el mismo contratista y vayan al plan de cierre de minado. O sea, hay dos etapas, la etapa de minado y la etapa de cierre de minas. La etapa de minado comprende uno de los componentes del estudio de impacto ambiental, y en esa etapa de minado es qué método constructivo van a realizar los ingenieros para hacer la obra. Entonces, cuando se desarrollan cuáles son los métodos constructivos, tienen que señalar en el área de influencia qué comunidades se encuentran en el lugar y a qué cosas se dedican. Si, por ejemplo, tiene gente que se está dedicando a la agricultura, que son los superficiarios, diferente al titular de la concesión minera, se tiene que garantizar de que va a haber una servidumbre de paso por donde se puede sacar el material, bajo la técnica que corresponda, en camiones rolón o en fajas transportadoras. Eso que implica que van a pasar por alguna parte de la zona agrícola. Entonces, se tiene que establecer cómo es que se va a manejar ese traslado sin que se vean perjudicados la gente que se dedica a la agricultura en el lugar. Igualmente pasa con el asunto del manejo de las aguas. Normalmente, cuando se va a hacer un trabajo en el que se requiere refinamiento del mineral, se tienen que tener canchas para lanzar el concentrado de mineral y otras pozas que sirven para relave, que son para óxidos y sulfuros. Entonces, cuando se va a trabajar con ello, puede haber proximidad de repente a bofedales de agua. Disculpe que le corte, yo creo que la pregunta es bien precisa. Le estoy hablando de las lagunas, si estas tienen un impacto en el consumo del ganado. Si bien ustedes o escuchado de que son aguas no aptas para el consumo humano, le pregunto, ¿pero es agua que puede ser destinada para el trabajo de ganadería? Esa es la pregunta en concreto. El impacto del agua al tema del ganado, siempre y cuando se asuma que esa agua no es apta para el consumo humano. Normalmente el agua que no es apta para el consumo humano también no puede ser apta para el consumo animal. Entonces, cuando se va a trabajar con los estándares de calidad, hay diferentes niveles, si me permite especificar ello. Tenemos los niveles 3 y nivel 2. Cuanto más uno se acerca al 0, más estricto es el nivel de calidad del agua que se requiere. Cuando uno está próximo a una concentración que puede hacerse, que es una planta de concentrado, se requiere un estudio a nivel 3, porque es agua que no se va a emplear para que la gente la consuma. Pero si es de que hay bofedales que no se van a tocar de ninguna forma para el nivel de la minería, entonces ese es agua que es para el consumo humano, que es nivel 2, y ese es intocable. Entonces, en el estudio de impacto ambiental tiene que señalarse cuáles son las áreas de influencia donde no se van a tocar los bofedales que son aptos, porque el agua viene y va en la cordillera de los Andes. Entonces, ese viene y va puede responder a que puedan haber vasos comunicantes que comuniquen por debajo de la tierra a las diferentes lagunas. En este caso, de acuerdo a lo que he leído del estudio de impacto ambiental, no existiría la porosidad de esa parte de la cordillera para hacer los trabajos. Más información específica ya no conozco. Doctor Salday. Gracias, presidente. Bueno, algunas de las cosas que ella plantea ya las ha planteado la magistrada Ledesma, pero eso no evita algunas apreciaciones, porque hay que ser claros, el juez constitucional es activo, debe ser activo en la defensa de los derechos, pero dentro del margen de sus competencias. Entonces, y esto significa que estas competencias tienen canales que son considerados adecuados. Y por eso van mis preguntas a usted, señora abogada de la parte demandante. Vamos un rato. Usted tiene un acto lesivo. Sí, tiene un acto lesivo. Entonces, usted no puede ir sobre cualquier cosa. O sea, una cosa es su derecho que quiere invocar, el derecho al medio ambiente, y otra es en qué se perjudica este derecho. Y tiene una resolución directoral. Y una resolución directoral en la cual yo no encuentro que usted, a los actuados, haya impugnado esa resolución. Entonces,
¿En qué supuesto de agotamiento, de no agotamiento, de excepción al agotamiento de vía previa está? Primera pregunta. Segundo, como usted bien sabe, cuando se habla del amparo, tiene un diseño residual. Entonces, esto implica que si la estructura del proceso no permite atender la pretensión, salvo que estemos en caso de extrema urgencia que se pueda acreditar, usted no puede recurrir a la vía del amparo. Eso es la configuración del caso peruano, nos guste o no. Entonces, explíquenos, por favor, si es como esta pretensión que está planteando, muy interesante, no hago juicio de valor sobre la misma, muy interesante, lo dejo allí, entonces puede canalizarse en un escenario de tutela urgente con el amparo ante la complejidad de la misma. Solo le pregunto eso. Sí, muchas gracias, señor magistrado. En relación a su primera pregunta, en efecto, tenemos que establecer cuál es la excepción de la regla para que se pueda obviar este requisito que se requiere de agotamiento de las vías previas. Hay un requisito y una de las reglas que ha asumido este tribunal es la regla del riesgo por la irreparabilidad del daño que se va a causar. Y básicamente nos fundamentamos en eso. Hay un riesgo inminente, vuelvo a repetir, porque la resolución 351 lo que da es la autorización para que este proyecto se inicie. Y si el proyecto hasta el día de hoy no se ha iniciado, es gracias a la resistencia de una población que le ha costado 5 muertos. La inminencia del riesgo está. El proyecto se puede ejecutar en cualquier momento, dado a que el Ministerio así lo ha autorizado y en ninguna resolución, señor Procurador, se ha suspendido esta ejecución. En segundo lugar, respecto al tema de la urgencia, que se complementa con esta primera respuesta, es urgente porque en este caso, si es que no se interpone una acción de esta naturaleza, el proyecto se va a ejecutar y va a dañar el derecho fundamental al medio ambiente sano y adecuado, que además es irreversible, vistos los impactos que se van a provocar. Entonces, he ahí la urgencia de este caso y la necesidad de que pueda protegerse y cautelarse por esta vía. No haber utilizado la apelación como se ha indicado. Este es un procedimiento que no se ha utilizado porque realmente nosotros no estamos buscando cuestionar la resolución administrativa, que puede ser legal, que puede haber cumplido con todos los requisitos. Sin embargo, aún con eso está afectando derechos fundamentales. Vista la causa, al voto.